Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida al Foro de Gas 2026. Antes de iniciar con esta segunda versión, vamos a ver un video de seguridad del Hotel Grand Hyatt. Bienvenidos a Grand Hyatt Bogotá. Para garantizar su seguridad, este edificio está construido según la normativa antisísmica, por lo que no deberá evacuar hasta que se active la alarma de evacuación. En caso de una emergencia, siga las instrucciones de nuestro equipo de brigadistas. Por favor, mantenga la calma, no genere pánico en las personas que lo rodean, no corra, conserve su derecha y no obstruya los pasillos con sus objetos personales. Ubique la salida de emergencia más cercana a usted. El hotel se encuentra equipado con un sistema contra incendios que cuenta con gabinetes dispuestos en cada uno de los pisos. Tenga presente su ubicación. Nuestro punto de encuentro es el Parque del Obelisco, ubicado en la calle 24A con carrera 57. El equipo de brigadistas estará dispuesto a guiarlos. Finalmente, le recomendamos no descuidar sus objetos personales. Para nosotros es un placer asistirles. Les deseamos un gran día. Nuevamente, muy buenos días para todos y bienvenidos al Foro de Gas 2026, un espacio de intercambio técnico y diálogo sectorial, donde los actores del mercado de gas natural colombiano analizarán el estado actual del sector y las perspectivas a corto y largo plazo para la seguridad energética del país. Este evento, en su segunda edición, reúne a destacados expertos, líderes de la industria y actores clave con el propósito de analizar los desafíos técnicos y comerciales que van a definir el crecimiento sostenible de esta cadena de valor. Este encuentro, organizado por la Bolsa Mercantil de Colombia en su calidad de gestor del mercado de gas natural en Colombia y el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural, CNO, ofrece un espacio de diálogo constructivo en torno a las oportunidades y a los retos que van a marcar el rumbo del gas natural en el país. Hoy nos acompañarán en el escenario representantes de todos los sectores de la cadena: reguladores, operadores, comercializadores, financiadores y expertos nacionales e internacionales para analizar la información actualizada del sector, contrastar las perspectivas y contribuir a una comprensión compartida de los desafíos y las oportunidades que enfrenta el mercado gasífero nacional. Agradecemos la presencia de importantes entidades institucionales como el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREC, la Unidad de Planeación Minero-Energética UPME y la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH. Asimismo, agradecemos la participación de las empresas vinculadas comercialmente al Foro de Gas, que gracias a su patrocinio apoyan el desarrollo de este evento en su segunda edición. Para dar apertura al Foro de Gas 2026, invitamos a subir al escenario a María Inés Agudelo, presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia. La señora Agudelo es la primera mujer presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia, cargo al que llegó en el abril del 2020, después de haber sido integrante de su junta directiva durante varios años. María Inés es economista de la Universidad de los Andes,
Magister en Economía de la misma universidad y tiene un MSc de la Universidad de Londres, Birkbeck College. Tuvo un largo recorrido como funcionaria pública, ha participado activamente en múltiples juntas directivas en empresas públicas y privadas y de organismos internacionales. María Inés, bienvenida, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Es para mí un placer saludarlos nuevamente después de nuestro primer foro, primer encuentro hace un año. Le quiero dar la bienvenida a los funcionarios del ministerio, al señor ministro, que entiendo que está entrando en algún momento. Y pues, digamos, como lo acabamos de ver, aquí nos vemos nuevamente para hablar de los desafíos del sector gas en Colombia. ¿Cuál es el propósito que nosotros siempre nos planteamos al sentarnos a planear un foro como el de este estilo? Y lo queremos plantear siempre de una manera constructiva. Nosotros siempre pensamos, demos en este foro un debate desde lo técnico, desde la manera en que cada uno de nosotros podemos aportar para solucionar los problemas que tiene un sector que todos muy bien saben que está lleno de retos. Queremos encontrar esas soluciones, queremos aportar constructivamente a ese debate nacional. Y como ustedes bien saben, pues es un sector lleno de retos, no solamente digamos por lo que pasa en Colombia, sino también por lo que pasa en el mundo. Y en ese sentido, a pesar de que pudiéramos hablar de muchísimos temas, justamente lo que definimos para esta ocasión, en este segundo foro, es que vamos a hablar de los problemas de abastecimiento que tiene el país. Y por lo tanto, cuando hablamos de abastecimiento, por supuesto, también hablamos de lo que significa la producción nacional, los problemas que tiene la producción nacional, pero por supuesto también las importaciones. En este foro, que como ya lo he repetido un par de veces, es el segundo, que esperamos que tenga una larga vida, se construye y lo construimos desde una visión técnica. Y queremos y lo convertimos junto con el CNO Gas en una visión institucional, un foro institucional, con la participación de los agentes del mercado que están aquí presentes y con nuestros panelistas y con nuestros presentadores a lo largo del día y con las autoridades del sector. Esta alianza, y por eso esta alianza entre el CNO Gas y la Bolsa Mercantil en su calidad de gestor del mercado de gas natural en Colombia, proponemos esta discusión constructiva y proponemos mirar hacia adelante, no partir de lo que ha pasado en el pasado. Ese no es nuestro propósito es mirar qué construimos y cómo seguimos adelante. Y así construimos este foro en dos bloques. El primero, que es durante la mañana, vamos a tener presentaciones que nos dan una perspectiva global, una perspectiva internacional. En ese sentido, nos acompaña Diego Rivera de la Universidad de Columbia, que justamente nos va a dar esa visión de los retos que tiene el mundo en este momento, que para nadie es un secreto. Los problemas geopolíticos, los problemas de los mercados globales, los problemas de abastecimiento y de rutas, de configuración de nuevas rutas. Pero lo más interesante que vamos a ver es cómo estos problemas lo que han hecho es justamente generar unos mercados segmentados. Y quisiéramos entender de la mano de la presentación de Diego Rivera es justamente eso. Cómo es que esos mercados segmentados, cómo es que América no es lo mismo que Europa y no es lo mismo que Asia. Y en ese sentido, pues vamos a aprender mucho de la mano del doctor Rivera. Igualmente nos acompaña Eduardo García de Enegas TGTS de España. Él nos hablará justamente de ese modelo español que es tan interesante de importaciones. Yo creo que nosotros tenemos mucho para aprender y para por lo menos saber cómo uno lo puede hacer de una manera diferente. Y en eso estamos mirando con mucha expectativa la presentación del doctor Rivera. Y
para terminar, digamos, este primer bloque, no para terminar, perdón, y para complementar esta primera visión, invitamos a Nicolás Pineda de Bancolombia, que nos va a presentar la visión justamente desde los financiadores, que nos dan esa visión que ellos tienen para justamente abastecer, para proveer recursos financieros al sector, porque por supuesto son fundamentales para poder salir adelante con los proyectos que existen, con los proyectos nuevos, en fin, con incluso proyectos de importación. La mañana termina con María Claudia Alzate, que es nuestra directora del gestor de mercado de gas natural, y ella lo que va a hacer es justamente presentar las últimas cifras, el reporte de las últimas cifras que estamos manejando y los balances que se ven, cómo se ven los balances hacia los próximos años. Después del almuerzo vamos a tener 4 paneles. Y que yo espero que nos lleven a una discusión bien interesante a lo largo de la tarde sobre 4 temas diferentes, ya digamos desde una perspectiva de los agentes del mercado. El primero, justamente la pregunta que queremos que nos ayuden a responder es cómo es que vamos a recuperar la oferta nacional. ¿Cómo es que este país puede volver a tener un dinamismo importante en la oferta de recursos de gas en los próximos años? Vamos a hablar de proyectos y digamos, vamos a ver cómo es que hacemos para que proyectos que están en cualquier grado de madurez puedan finalmente salir adelante. En el segundo panel, en contraposición, pues están todos los retos van a participar los importadores y justamente la importancia que tiene también de hacer viable todos y de hacer operable todos los temas de importación. Y en el tercero, van a discutir la demanda, o sea, los agentes que son la demanda de gas, pues nos van a presentar su visión de cuáles son los retos que ellos enfrentan frente a estos problemas de abastecimiento que hoy vive Colombia y cómo es que se pueden, digamos, sacar adelante y cerrar esas brechas que hoy existen. Y por supuesto queremos cerrar la jornada con la visión de las autoridades. Y en eso vamos a tener la participación de la ANH, de la CREC y de la UME, en donde justamente ellos lo que nos van a dar es lo que tiene que ver con la política pública relacionada con el gas, con el mercado de gas, la planeación, los temas de regulación. Esos temas son bien importantes porque no solamente, digamos, dan las bases de lo que es la autoridad en Colombia alrededor del mercado de gas en nuestro país, sino también, digamos, mandan los mensajes necesarios para que el sector privado pueda justamente desarrollar todos los proyectos y que nos lleven a esta seguridad energética que nosotros tanto necesitamos y anhelamos. Entonces, muy bienvenidos todos. Señor ministro y todo su equipo, y aquí estamos todo el día vamos a estar justamente para acompañar el debate y construir a los problemas de abastecimiento, construir en la solución de los problemas de abastecimiento de este país. Muchísimas gracias y muy bienvenidos. Agradecemos las palabras de la presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia, María Inés Agudelo, y el presidente del Consejo Nacional de Operación de Gas, Julián Flores, no nos pudo acompañar durante esta jornada. Por eso ahora, después de esta instalación y apertura, saludamos al señor ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Ejea. El señor ministro es abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Laboral y Derecho Constitucional, magíster en Derecho de Trabajo de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con estudios de especialización en Relaciones Laborales en la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Fue miembro de la Junta Directiva y trabajador de Copetrol, presidente de la USO durante los años 2018 al 2021,
viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio de Trabajo y agente especial del Gobierno para la Empresa de Energía de la Región Caribe Aire. Bienvenido, señor ministro, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Como le decía María Inés y a María Claudia, cuando ya hay nuevo gobierno, ya uno es como mueble viejo, entonces nadie lo invita a uno nada. Entonces, muchas gracias por la invitación. Estamos muy agradecidos de por sí con la Bolsa Mercantil. Ayer cerramos una subasta chévere de energía renovable que asigna baterías, que al final también va a ser muy importante para la seguridad energética del país, para darle firmeza a la energía solar. Quisimos que fuera más, algunas reglas que nos toca revisar, porque al final todo en la vida siempre son lecciones aprendidas, y sobre todo en mundos que se van a ir explorando poco a poco. Pero bueno, muchas gracias. Ayer lo dije en privado, también lo dije en la rueda de prensa al final de la noche, pero aprovecho esta oportunidad por toda la colaboración de la Bolsa Mercantil y del gestor del mercado de gas, que también lo he agradecido durante todo mi paso por esta cartera. Tener datos, tener información permanente, clara, transparente, pues permite tomar decisiones de política pública lo más acertadas posibles, lo más seguras posibles. Entonces, en primer lugar, todo mi agradecimiento no solo por la invitación, sino por su compañía, ojalá, como lo hemos dicho también, pudiésemos avanzar a que el gestor del mercado se volviera un administrador del mercado, que es parte de las discusiones del futuro inmediato, que ojalá se mantengan en el próximo gobierno, pues porque incluso creo que dentro de algunas de las presentaciones que tendrán hoy está el caso español, que creo que es un caso que nos sirve mucho usar de referencia para administrar un mercado de gas como se administra similarmente un mercado de energía eléctrica. Entonces, en primer lugar, mil gracias al gestor de mercado, a la Bolsa Mercantil. Gracias también a todos los agentes del sector del gas. Tuvimos cerca de 15, 16 meses, mientras estuve aquí, muchas conversaciones, muchas tensiones también diría yo, pero al final creo que pudimos hacer un trabajo conjunto, importante, pensando siempre en el país, pensando siempre en garantizar el abastecimiento, la seguridad energética. Entonces también simplemente muchas gracias por toda su colaboración, por su apertura, y por su paciencia y también a veces por aguantarme y aguantarnos a nosotros. Entonces también creo que es importante siempre agradecer y dar las gracias. Gracias al Congreso de la República, veo aquí al senador amigo Miguel, al señor Contralor delegado para el sector, que también miles de gracias, y perdóneme que esté robando tiempo un poco para estos agradecimientos, pero creo que esta va a ser mi última intervención pública. Estoy a 5 días hábiles de terminar el gobierno, entonces no puedo tener otra oportunidad distinta a esta. Con el Contralor también tuvimos mesas, sesiones permanentes. Este fue un tema que estuvo siempre sobre la mesa y mostramos cifras, mostramos datos, decisiones de política pública, en fin. Y le agradezco mucho su acompañamiento porque también, insisto, esa presencia permanente nos permitía incluso en algunas ocasiones recalcular la ruta. Al Congreso de la República, gracias por sus más de 90 citaciones a debates de control político. Pero bueno, también muchas gracias, de verdad. Gracias. Esta mañana, antes de llegar acá, tuvimos una reunión con el CNO de Gas. Yo todavía guardo la duda si cuando se puso la fecha de este foro ya se sabía la fecha del inicio de la reparación o del mantenimiento de la regasificadora. Me juran que no, pero creo que es muy oportuno. Y siempre hubo un debate, acá les confieso una infidencia, un dilema entre si estábamos a esta hora en Medellín, allí en XM, o si veníamos a
a la instalación del foro. Y yo dije, creo que es muy importante ir a la instalación del foro porque pues están todos los agentes del gas en medio de un mantenimiento programado de la regasificadora que todos ya conocemos y sabemos. Yo quería aprovechar estos minutos no para decir cosas que ustedes ya saben, porque pues ustedes son expertos en la materia, sino simplemente, insisto, para destacar algunos mensajes y reiterar el agradecimiento, porque hoy es un nuevo mantenimiento programado, arranca hoy. Voy a estar, como lo dije ahorita recientemente, de forma personal estos 5 días. Creo que es una forma, ayer con la subasta, hoy con la reparación de SPED, el mantenimiento programado de SPED. Creo que es una forma chévere de cerrar pues mi gestión como ministro de Minas y Energía. Y yo lo único que puedo decir frente a esta reparación es que otra vez gracias, porque a pesar de las circunstancias que este año son más complejas, y ustedes lo saben, aquí hay unos datos, unas cifras, y ustedes las leen con más precisión, pero yo quiero destacar 2. Ustedes saben que este año, por ejemplo, no tenemos día festivo, este año tenemos niño, este año tenemos los inconvenientes de Canacol, de Bullerengue, este año tenemos, gracias a la disciplina operativa y a la flexibilidad o flexibilización de condiciones en las plantas, es decir, a pesar de las circunstancias de este año, que son más extremas, pero debido a una correcta planeación y anticipación de este mantenimiento, pudimos tener hoy garantizadas las condiciones de gas para la generación de energía eléctrica y para cubrir el mercado esencial de gas. Entonces ahí pueden ver ustedes la cifra, pero por ejemplo, más necesidades, el 51% hubo más de necesidades este año. Insisto, porque tenemos unas condiciones más adversas que el año pasado. Sin embargo, fuimos capaces de negociar, de conseguir, de sortear y tener 4.5 veces más de cubriendo estas capacidades. Y yo ahí reitero es el agradecimiento. Y quiero públicamente, también lo había hecho, reconocer, el año pasado lo hizo y este año pues también agradecer y reconocerle a la comisionada Karen por haber aceptado este chicharrón de organizar nuevamente este año, coordinar el encuentro de todos los agentes para poder llegar a estos datos, a estas cifras y a estas negociaciones que no son fáciles, que no han sido fáciles, ustedes lo saben. También quiero hacer un reconocimiento especial a Ecopetrol. En estos días he conversado tanto con Juan Carlos como con Ricardo, pidiéndole colaboración. El año pasado también sé que Ecopetrol sacrificó sus operaciones y este año lo hizo, es decir, puso más gas que nos permite tener una mejor condición en estos 5 días. Entonces, esto no hubiese sido posible si no hay cooperación y debido engranaje de cada uno de los agentes. Los productores, los distribuidores, los transportadores. Aquí también quiero agradecer a TGI. El año pasado también hizo un importante aporte en el manejo de las presiones y esto que se llama el parqueo en los tubos. Y hoy también tenemos garantizada una gran cantidad de parqueo, casi el doble de lo del año pasado, que no hubiese sido posible si lo dejamos todo para última hora. Sí, lo que dijimos este año fue casi que en febrero, en enero es preparemos con anticipación el mantenimiento de SPED, que al final algunas de estas medidas también nos sirven para pensar qué va a ser del niño, que el niño, yo todavía sigo diciendo que el país todavía no tiene una conciencia de lo difícil que va a ser el niño. Todos los días lo que dice va a ser duro, va a ser extremo y va a ser extenso. Pero ¿eso qué implica? Y ya hemos tratado de explicar, va a tener un impacto en la producción de alimentos, en el suministro de energía, en el suministro de agua, pero ahí nos falta extremar más las medidas, es decir, insistir. Yo quiero que el Congreso de la República me citó un debate el próximo 5, ya yo creo que el 5 ya no estoy.
pero para hablar de esto. Pero yo creo que, es decir, el escenario del Congreso, que obviamente hay muchos nuevos, sobre todo en Cámara, y vienen como escoba nueva barriendo duro, puede ayudarnos a difundir que necesitamos más acciones de cara al niño, pero desde el ciudadano de a pie y todos los agentes, incluyendo el gobierno, el Estado como tal, movilizándose en torno a acciones, por ejemplo, como la de el ahorro. Yo espero que hoy quede en la CRED, estaba pidiendo que me entregaran, que espero que quede hoy en firme, entre otras dos medidas regulatorias, entre esa que recordamos hace algún tiempo que llamaba Apagar Paga. Yo no sé si al final va a quedar con el mismo nombre o qué, pero al final es una medida que promueve, incentiva, premia el ahorro de energía, castiga el derroche, también la respuesta a la demanda en el sector eléctrico, y ahí hemos dejado también unas medidas andando que pues garantizan lo que hemos llamado nosotros la hoja de ruta de cara al fenómeno del niño. Que por fortuna también lo he destacado, por fortuna, como ustedes bien lo saben, en el CATSE pues hace parte el Centro Nacional de Despacho, XM, y por fortuna en esa carrera de relevos, el testigo, que es el palo ese que uno le entrega a quien lo secunda en la carrera de relevos, podamos continuar en esas 53 medidas que estamos monitoreando, que hemos construido con ustedes. No ha sido como una visión unilateral ni egoísta de algo que requiere atención y cooperación. Lo hemos construido con ustedes para poder pasar, ojalá ya al mes de febrero, de marzo, al otro lado del niño. Entonces, por eso decía que este ejemplo, lo puse ahorita hace unos minutos en el trino, este es el ejemplo de lo que debería ser el sector energético del país. Cooperación, trabajo articulado, sincronización de las medidas, y por eso tenemos hoy, por favor, que por favor, aquí están. Por eso tenemos hoy, puedo decirlo con seguridad, porque me lo acaba de certificar tanto el CNO como el gestor del mercado, que tenemos garantizado el 100% de la prestación del servicio de energía eléctrica y el cubrimiento de la demanda esencial de gas. Y creo que esto es una muy buena noticia para el país, pero insisto, esto no lo hubiéramos podido hacer solo, no lo pudiéramos haber hecho sin ustedes, sin los que están acá, sin la Comisión de Regulación de Energía y Gas, sin la coordinación y el liderazgo de Karen, sin todo mi equipo de regulación y del sector de gas que aquí me acompañan, sin la información del gestor del mercado. Ayer a las 11:59 de la noche teníamos registrados ya los contratos, entonces las negociaciones y los registros de los contratos exitosamente. Esta mañana nos reunimos con el CNO de Gas y tuvimos parte positivo tanto de SPED, no como dijo alguien por ahí, alerta máxima, esto va a ser más de un mantenimiento programado rutinario. No sé de dónde salió eso, ni qué interés haya también de generar ese tipo de noticias. Es un mantenimiento rutinario, incluso se nos ha informado que muchas de las cosas que se hicieron el año pasado pues no se van a hacer ahora, entonces quizá podamos ganar algunas horas. Aquí cualquier hora que podamos ganar es importante. Y como también lo señalé, pues voy a estar de forma personal, de aquí salgo para Medellín, al Centro Nacional de Despacho, y monitorear permanentemente para tomar decisiones ojalá no sea así, pero hemos planeado y anticipado para poder garantizar la seguridad energética en estos 5 días. No deberíamos estar en estos aprietos, también es cierto. Espero que el próximo año no sea así, con decisiones que hemos tomado este año en este gobierno, que ahorita me referiré un poco a eso. Pero bueno, vuelvo y digo, esta fue una bonita coincidencia entre el inicio de este foro y también el inicio de una reparación rutinaria. Entonces, reiterar el agradecimiento, porque a veces, también lo decía ahorita en el CNO de Gas, en ocasiones cuando hay un mercado boyante, sedentario, no tenemos que pasar esto, pero esto ha probado lo mejor de todos los agentes aquí.
Me ha gustado conversar con productores, transportadores, distribuidores, con todos para sacar lo mejor de todos los agentes, de sus líderes, de sus CEOs, de sus gerentes de comercialización, para decir, hagamos esto, y como ellos bien lo saben, en todas las conversaciones hemos estado abiertos a eso y a tomar las mejores decisiones en pro del país. Entonces, hoy que arranca esto, espero el próximo 3 de agosto poder estar dando un parte de victoria, que ya estaríamos creo que como a 2 o a 3 días de mi despedida y a 3 días de terminar este gobierno. Nuestra última reparación, que sería como la quinta que abordamos en este gobierno. Entonces, creo que era una muy buena oportunidad también para aquí con todos los agentes poder decir, gracias a ustedes, hoy le podemos decir al país, tenemos un escenario de abastecimiento de energía eléctrica y de gas para el mercado esencial. Ahora, ya pasando un poco más a los temas de política pública. Estos datos, hace poco yo pedí que me declararan todos estos proyectos de importación, porque necesitamos verlos al menos en una gráfica, y creo que todo esto ya está registrado en el gestor del mercado, que ahí están los proyectos de importación y las declaraciones. Nosotros en este gobierno emitimos este decreto, el 1467 del año 2024, que yo creo que pudiese destacar de ahí 4 cosas. O 5. Habíamos tenido como en cuenta en el sector de energía eléctrica, en los proyectos eólicos y en el fracaso, por decirlo así, o aplazamiento, porque hemos dejado la semana pasada también una decisión coordinada, concertada, conversada con los agentes del sector eléctrico. También no entiendo por qué la misma persona salió a decir insólito, que le tiren un salvavidas. Claro que necesitamos tirar el salvavidas, necesitamos que entren los proyectos de energía eléctrica. Pero se planearon muchos proyectos de generación sin tener los proyectos de transmisión. Entonces, y además es un proyecto anclado a unas comunidades. Entonces, más o menos utilizando esa lección aprendida de lo que no podía también pasar en el gas, se pensó esta normativa, esta regla que se consagró en el decreto 1467, que crea esta modalidad contractual de contrato firme sujetos a condiciones, que antes se decía que no era posible, que en fin, pero que termina dándole cierre financiero a algunos proyectos, o a la mayoría de proyectos. Y yo creo que la mejor demostración en la práctica, porque al final yo puedo decir esta era la intención o esto era lo que queríamos, pero al final los hechos son los hechos y los datos son los datos. 13, 14 proyectos de importación. Después de que sale este proyecto, todo el mundo dice, me interesa. Y la mayoría privados. Es decir que también esta señal de política pública, esta señal regulatoria, amplía la confianza inversionista en el país. Es decir, mayoría privados dijeron, yo quiero participar en el mercado de importación de gas natural. Y dio también incluso, entonces primero, confianza inversionista, a mi juicio creo que es un mensaje. 2, el cierre financiero de los proyectos de importación, muchos de estos cerraron financieramente con esta modalidad de contratación que incluimos en esta, e incluso le da vía libre o le da también fuerza a los proyectos de importación costa afuera, aprovechando pues que aquí está Ecopetrol, Petrobras, que siempre he agradecido públicamente también la confianza en nuestro país, y ojalá podamos ver esas moléculas en los tiempos de entrada de operación que se han planteado. Entonces, ya más o menos yo le pedí a los agentes declaren para poder tener un registro de lo que pueden ser esos proyectos de importación. Y creo que esa señal de política pública, insisto, amplió el apetito de la misma manera como lo vimos ayer en baterías. Si hubiéramos tenido unas señales de competencia de mercado, yo ahí tengo un poco mi crítica con mis amigos y amigas de la CRET, porque el mercado de energía es un mercado
no boyante hoy, no es sedentario, no diría deficitario. O sea, nos falta más energía porque la demanda de energía sigue aumentando y hay una regla de competencia allí que nos impidió adjudicar mucha más almacenamiento de baterías, que es lo que yo creo que requiere el país. Ojalá el gobierno apenas arranque. Yo dejé pedida ya una subasta de reconfiguración, pero ojalá el gobierno que arranque con una subasta de baterías. Hay un gran apetito, casi 15 gigavatios en batería. Vimos en el debate de la subasta que cerramos ayer, y quedó ya la regulación, el decreto 1091, que también es de este gobierno, del 2025, deja el camino pavimentado para que se puedan hacer todas las subastas de cualquier tipo de almacenamiento, especialmente almacenamiento de baterías, pero como esta tecnología va avanzando, decía un gran experto español en regulación, avanza más rápido la tecnología que la regulación, cosa que yo comparto. Y queda el camino allanado y queda la regulación de baterías. También lo decía ayer en la rueda de prensa, perfectible, claro, como todo en la vida. Como todo en la vida, todo es sujeto a mejoras, perfectible, pero al menos ya la primera señal. Y ayer, es decir, hoy, si mis cálculos no fallan, más o menos tenemos como 5 megavatios de proyectos de energía, por ahí para algunos proyectos pequeños, pero ya adjudicamos 100. Es decir, si uno multiplica eso, pues el número es grande. ¿Pudimos adjudicar más? Sí. Pero nos faltó esa señal regulatoria que creo que hay que revisarla con el respeto debido siempre de mis compañeros y compañeras en la CRED. Entonces, lo mismo, similar pasó acá. Creo que, insisto, los datos al final demuestran mucho apetito por participar de este nuevo escenario, sin perjuicio de seguir revisando la posibilidad de gas doméstico, del gas offshore, de que la molécula de Sirius entre en el 30, en el 31, insisto, ojalá entre lo más pronto posible, en el mercado de importación, que creo que también el caso de España nos va a ver cómo después de la guerra en Ucrania y después del conflicto en el Estrecho de Hormuz, también los ha llevado a ellos a redefinir cuál es su esquema de suministro de gas natural para ese país, que tiene algunas similitudes a nuestro mercado y a nuestro país. Y creo que este es una importante señal, porque además pues nos permitió avanzar en casos concretos. Hace poco estuve allí en la regasificadora del Pacífico, que por aquí veo algunos. Espero que esas moléculas entren rápido. Esperamos, pues, por el bien del país, sobre todo de cara al fenómeno del Niño. Ese proyecto, supongo que aquí lo van a explicar, no sé en qué van o no, pero se hizo muy rápido, es decir, casi que el último año tuvo su mayor hito. Entiendo, según me dieron un dato ahorita, va como en el 75%, 80% de avance ya, y esperamos que entre en los próximos meses. También Puerto Bahía, este proyecto de frontera con Ecopetrol, también tuvo, es decir, todo el movimiento en los últimos meses. Nos demoramos un poquito, ahí hubo algunos inconvenientes, los superamos, pero ahí también agradezco a Frontera, a Ecopetrol, y pudimos superar esos obstáculos que hay ahí, y también pues está anunciada la molécula para los tiempos difíciles de Niño. Y pues también todos conocieron el IPAD y todo lo que hicimos alrededor de TGI, del proyecto de ballenas, que como lo decía yo también inicialmente, lo dije también en ese entonces, la articulación y la cooperación entre los agentes pensando en el país nos permite superar obstáculos y desafíos. Y yo creo que esta ampliación de oferta acá inicialmente, hay muchos más que nosotros alcanzamos a conversar con muchos agentes y muchos proyectos más. Drummond, por ejemplo, un proyecto chévere, la misma ampliación de SPET, pero diversificar y ampliar esta oferta de importación para nosotros pues es sumamente importante de cara a poder superar los obstáculos de abastecimiento, de suministro y de seguridad energética, insisto, sin perjuicio de las discusiones alrededor de la ampliación de la oferta del gas doméstico, de offshore y de otras formas de suministro. Yo cierro esta presentación simplemente
pues despidiéndome nuevamente. Es algo, como seres humanos siempre es algo como nostálgico, emotivo. A veces está uno como los últimos días de colegio, que uno va, en la medida que va pasando las materias, que va terminando, va quemando los cuadernos y los va tirando. Así más o menos estamos. Pero solamente reiterar a ustedes, tantas empresas y tantos gremios de este sector, reiterar mis agradecimientos. Aquí tendrán un ciudadano a pie el próximo 7 de agosto, entonces, y una persona más simplemente para servirle al país. Entonces, mil y mil gracias nuevamente por la invitación y a ustedes por escucharme. Señor ministro, muchas gracias por sus palabras y continuamos con la siguiente conferencia internacional. GNL y geopolítica global, el nuevo mapa del abastecimiento energético en las Américas. A cargo de Diego Rivera Ribota, investigador asociado senior del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, Nueva York. El señor Rivera es un especialista y consultor del sector energético con más de 10 años de experiencia trabajando en la intersección de energía, cooperación internacional y políticas públicas en Asia, Europa y América. Actualmente es investigador en el Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia, Nueva York. La investigación y la experiencia práctica de Diego se centran en la política energética y la geopolítica en América Latina, los mercados de gas natural y GNL, así como las cadenas de suministro de minerales críticos. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esa introducción muy generosa y muy larga. Es un honor y un gusto para mí estar aquí en Bogotá, en Colombia. Uno como latinoamericano siempre se siente muy acogido cuando va a otro país. Si no lo han notado por el acento, yo soy de la Ciudad de México y me da muchísimo gusto estar aquí y espero que la presentación que estoy a punto de darles les sea útil para entender un poco cómo estamos viendo el contexto global y estas múltiples crisis interconectadas, ¿no? Y cómo eso va a afectar a Colombia en una encrucijada, en este punto tan relevante que está, ¿no? Entonces, si podemos poner la presentación. Sí, sin problema. Ok, muy bien. Me dijeron un minutito. Realmente les platico un poco cómo está estructurada la presentación. Voy a empezar de lo general a lo particular. Un poco, sé que hay gente muy técnica, muy conocedora del sector, pero vamos a empezar un poco más amplio en la parte para la gente que no necesariamente tiene ese perfil. Luego nos metemos un poquito en la parte de GNL en América Latina y luego un poquito más en el caso de Colombia, cuáles son los importadores y qué riesgos y qué condiciones tienen esos exportadores de GNL y qué puede implicar eso para el país. Sí, muchas gracias. Parece que hay un detallito con la presentación.
Muy bien, parece que resolvimos las dificultades técnicas, una disculpa por ello, así que en el interés del tiempo me voy a arrancar un poquito más rápido y esperemos que sea interesante. Entonces, empecemos. Bueno, primero que nada, estamos en una década que ha estado marcada, los 2020, por múltiples crisis geopolíticas, económicas, de otro tipo, ¿no? Pensemos simplemente en cuanto a los shocks energéticos que han significado primero la pandemia, luego la invasión de Rusia a Ucrania y actualmente el conflicto en Medio Oriente que estamos viviendo. Ahora, estamos en un punto donde bajo cualquier métrica que queramos ver, estamos en la historia reciente en la crisis energética más grave, en el conflicto o la disrupción más importante en cuanto a suministro de energéticos que hayamos visto. Y esto está teniendo diferentes efectos en diferentes partes del mundo. Y pongo por ahí, por ejemplo, una fila ante una falta de abastecimiento de combustible en la India, y que está teniendo un efecto muy particular, muy severo en algunas partes del sudeste asiático, por ejemplo, cosa diferente a lo que estamos viendo en este lado del mundo y en otras regiones, ¿no? Pero estamos en ese contexto y la pregunta es cómo nos va a afectar a nosotros. Entonces, vayamos a esta crisis en particular. Como sabemos, no todo el mundo es experto en geografía del Medio Oriente, no necesariamente todo el mundo sabía dónde estaba el estrecho de Hormuz, que era una vía muy estrecha entre Omán e Irán. No necesariamente todo el mundo estaba al tanto del estrecho de Bab al-Mandib entre Yemen y Somalia, pero ahí están y hemos recordado, y para la gente que lleva mucho tiempo en el sector, sabrán que en términos de planeación, por ejemplo, el escenario de pesadilla, el escenario caótico a una disrupción global de petróleo, era justamente la disrupción, el bloqueo del estrecho de Hormuz. Yo tuve la oportunidad de trabajar en algún momento en Japón por 4 años y el absoluto escenario de pesadilla para los japoneses y para los importadores de petróleo y de gas natural era justamente que lo estamos viendo ahora, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Pues bueno, vamos a verlo. Tenemos, digamos, el impacto, desde luego, como lo sabemos bien en cuanto al petróleo crudo, pero realmente lo que estamos viendo son una serie de cadenas de suministro que no necesariamente pensamos cotidianamente de dónde vienen ellas, ¿no? Entonces, de entrada tenemos eso, es una vía muy estrecha, solamente 17 kilómetros de extensión en su punto más angosto entre Omán e Irán, ¿no? Entonces, eso hace que, digamos, en este caso, Irán ha tenido la capacidad de bloquear este estrecho mediante ataques directos y mediante a la amenaza de hacerlo, como hemos visto, atacando diferentes embarcaciones, algunas de ellas justamente del sector energético. Ahora, como dijimos, diferentes cadenas de suministro, 20% de la oferta global de petróleo crudo, 20% de la oferta de gas natural licuado, pero también otras cosas que no pensamos tan recientemente como la urea, que se usa para fertilizantes, donde ahí tenemos un doble efecto. Primero, porque buena parte de ella se produce dentro del Golfo Pérsico, en Arabia Saudita, en Qatar, en Kuwait, por ejemplo, y no puede salir. Pero tienen un segundo impacto porque uno de los elementos de las materias primas para manufacturar urea justamente es el gas natural y otros fertilizantes. Entonces, ante el aumento de los precios de gas natural, eso hace que los precios de los fertilizantes se hayan aumentado considerablemente en diferentes partes del mundo, ¿no? Bauxita y aluminio también es un punto importante de producción. Y luego otras cosas como ácido sulfúrico, por ejemplo, que para el sector minero es muy importante y para diferentes procesos de minería. Y luego otra cosa que también nos tomó un poco por sorpresa, 1/3 de la producción de helio, que el helio no nos llama mucho la atención, pero es fundamental, por ejemplo, para el funcionamiento correcto de los centros de datos, ahora tan en boga en diferentes partes del mundo y en Estados Unidos, donde yo vivo, bueno, es materia de conversación en todos los días. Entonces tenemos una disrupción a diferentes cadenas de suministro, pero desde luego en la parte energética es donde estamos poniendo el ojo y desde luego en la parte de GNL, ¿no? ¿Cómo se ve esto? Bueno, la mayoría de los flujos que van del petróleo crudo del estrecho de Hormuz tienen una dirección hacia el este de Hormuz, ¿no? Asia, y sí, tenemos los países que estaríamos esperando, Japón, Corea, China, desde luego, pero sobre todo Asia emergente. Pensemos en Pakistán, Bangladesh, India, Vietnam, Indonesia, donde son importantes importadores de petróleo
de productos derivados del petróleo, pero también de gas natural licuado. Y como vemos, la implicación o la dependencia, digamos, de estos flujos de suministro es relativamente menor en Europa, en el continente americano y en África. Entonces, no es sorprendente que hoy, por ejemplo, en el caso colombiano o en el caso, digamos, en general del continente americano, no veamos una crisis del tamaño de cómo la están viendo en otras partes del mundo. Por ejemplo, en países como Filipinas y Vietnam hay restricciones muy importantes del lado de la demanda, por ejemplo, para el racionamiento de combustibles, ¿no? Por ejemplo, de gasolina, de diésel, se han instaurado jornadas mandatorias, por ejemplo, de teletrabajo. Entonces, eso es interesante tenerlo en cuenta. Vayamos un poquito más a la parte de crudo. Esta es, si le metemos zoom a la infraestructura actual, y básicamente el mensaje de esto es decir, hay muy poca redundancia. Hay fundamentalmente dos tubos, dos oleoductos que permiten hacer un bypass del estrecho, y por eso el impacto no ha sido mayor hasta la fecha. Es decir, hablamos que cerca de una quinta parte de la oferta global de petróleo, 20%, estaba afectada, y una pequeña parte de eso, alrededor del 5%, ha sido posible enviarla por este oleoducto que fue construido en medio del desierto, cruzando la península arábiga hace unos 20 años, y que se pensó como una suerte de póliza de seguro que algún día tal vez iba a funcionar. Bueno, pues está funcionando para Arabia Saudita. Ese ha sido un factor fundamental que ha permitido que buena parte de sus flujos de petróleo, lo cual para ellos financieramente es bastante relevante, y para el mundo también en términos de volúmenes de petróleo, ha sido bastante relevante. Y hay otro de Emiratos Árabes Unidos que lleva al otro lado del estrecho de Hormuz. Pero fuera de eso, como podemos ver, hay una serie de terminales de exportación de crudo y dos muy relevantes de exportación de GNL que están afectados. Y como vamos a ver, son fundamentalmente Qatar, que por mucho tiempo fue el principal exportador de gas natural licuado, y el otro, de menor magnitud, los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Y aquí lo que vemos, desde luego, pues es un impacto al alza muy importante desde marzo de este año en los precios del crudo. Lo podemos ver, tanto el Brent como el West Texas Intermediate han tenido un alza muy relevante, después se ha estabilizado, pero lo que hemos notado es simplemente una volatilidad muy amplia, ¿no? De repente hay algún tweet, de repente hay un mensaje que viene desde la Casa Blanca, y entonces los traders de crudo van a la baja. Y de repente hay otra noticia y entonces sube unos $3 o $4. Estas variaciones, y me darán razón los que llevan décadas trabajando en el sector, simplemente no se veían hace algunos años. Estamos en un periodo de mucha mayor volatilidad en estos precios, y me parece que esto está para quedarse, ¿no? O sea, simplemente si seguimos las noticias de esta semana, hay noticias de un posible acuerdo nuevo, ya no, se está cayendo, hay nuevos ataques, y entonces tenemos esa variación muy importante en los crudos, pero más importante aún en los productos que uno consume, ¿no? En los destilados, que es gasolina, diésel y combustible de aviación, ¿no? Entonces, ahora sí, digamos, vayamos a la parte de gas natural licuado. Esto es una foto, de una fotografía de lo que sucedió el año pasado, y ahí lo que tenemos es que el principal exportador de gas natural licuado en el mundo es Estados Unidos. Y esto lo es desde hace no tanto tiempo. Recordemos, por mucho tiempo lo fue Qatar, Australia en algún momento incluso también fue el principal exportador, pero hoy lo es Estados Unidos, y por una buena ventaja, ¿no? Del lado de la importación, del lado de la demanda, tenemos a China como el principal importador. Por mucho tiempo Japón fue el principal importador por décadas, pero ahora mismo China, que para su matriz energética siendo tan grande, realmente el GNL representa una porción menor. No lo es así en el caso japonés. Y tenemos otros países emergentes. El caso de Egipto es bastante interesante, donde siendo exportadores de GNL se acabaron los recursos, y ahora son un importante importador desde hace 2 años de GNL. Esto, por cierto, ya les había pasado hace unos 10 o 15 años, y ahora mismo están en esa versión en donde de ser exportador neto de GNL se volvieron en importador de GNL a flujo, y fueron el principal punto de crecimiento de GNL, o sea, el país que más aumentó en términos porcentuales sus importaciones de GNL el año pasado. Entonces tenemos ahí algo bastante interesante. Y otro punto por aumentar, que vamos a ver con más a detalle adelante, es que Estados Unidos es, por un margen considerable, el principal exportador de GNL, y eso proviene de la entrada en operación de una serie de plantas de licuefacción simplemente el año pasado, y ahora en lo que va de este año también han entrado cerca de 4 nuevas plantas de licuefacción, y esto
es una tendencia que sigue, que continúa, que hay una serie de proyectos que hoy están en construcción, otros más que han tenido decisiones finales de inversión y que van a entrar en operación en los próximos años. Entonces, quienes siguen de cerca este sector recordarán que hace 6 meses, antes de esta crisis, que a finales del año pasado estábamos hablando de una posible sobre oferta dentro del mercado, que había una oferta, que íbamos a estar nadando en volúmenes de GNL, los precios estaban bastante bajos y desde luego con esta crisis las cosas han cambiado, ¿no? Y este me parece que es un gráfico muy interesante y aquí lo que tenemos es una comparación mensual, ¿no? Entonces tenemos julio, junio de este año versus el mismo mes del año anterior. Y ahí vemos una marca en rojo oscuro de manera muy grande. Esa, en el lado negativo, quiere decir es Qatar, ¿no? Tenemos una pérdida de volúmenes muy importante, en torno a los entre 6 y 8 millones de toneladas cada mes, lo cual es algo bastante relevante para el segundo productor de gas natural licuado. Pero lo que me parece a mí más interesante es que en buena medida, no enteramente, pero casi de manera completa, esta se ha balanceado por crecimiento en el lado de la oferta. Y fundamentalmente eso viene de estas nuevas centrales de licuefacción, que como vemos en azul es Estados Unidos, pero no solamente Estados Unidos. Hay una planta muy importante en Canadá, que es en rojo claro, y luego tenemos otros proyectos que en otro momento eran exportadores importantes de GNL, pero que han aumentado sus volúmenes para hacerlo. Y eso me parece que es bastante interesante. Tenemos el caso de Malasia, por ejemplo, que tuvieron un mantenimiento por largo tiempo, que no tuvieron un estancamiento en cuanto a sus niveles de exportación, y ahora aprovechando estos precios altos, han incrementado esas exportaciones. También tenemos el caso, eso es en morado, tenemos el caso de Rusia en azul marino, en donde algunos volúmenes sancionados por la mayoría de los países occidentales han incrementado sus exportaciones de GNL. Entonces tenemos una mezcla ahí variopinta, entre tenemos nuevas terminales de licuefacción, antiguos miembros exportadores que ahora están aumentando su producción y también, pues el caso de Rusia, digamos, productores, exportadores sancionados que ante la crisis, que ante la emergencia están casi balanceando esas pérdidas bastante significativas de Qatar y como vemos en mucha menor medida de Emiratos Árabes Unidos en verde. Y luego, además de eso, pues tenemos pequeños problemas que eso sucede normalmente, digamos, vaivenes tradicionales del sector. Por ejemplo, en naranja, Australia, que han tenido una serie de emergencias en algunas de sus plantas. Eso sucede y entonces eso solamente ha aumentado a estos déficits que hemos tenido en el mercado. Pero me parece que es bastante interesante ver esto. Y luego vamos a ver cómo esto repercute en precios, ¿no? Y aquí tenemos, digamos, son demasiadas líneas, pero básicamente a mí me gustaría traer su atención al eje de las 10 del lado izquierdo, que son los precios del dólar. Tenemos del derecho el precio del crudo. Y aquí lo que tenemos es una variación regional de los precios de GNL. Ese es el punto más importante. No estamos hablando que hay un mercado de gas natural, no hay un mercado de gas natural licuado. Lo que tenemos son diferentes mercados regionales con diferentes tipos de contratos, con diferentes tipos de precios que hacen que haya implicaciones de manera muy diversas y diferentes estrategias para los importadores. Y lo que hemos visto aquí es que hay una importancia, vemos del lado derecho, muy clara entre el JKM, que está en naranja, y el TTF, que está en verde claro, que básicamente son los marcadores del mercado spot en Asia-Pacífico y en Europa, respectivamente. Y lo que tenemos ahí es una competencia muy importante, donde al término más o menos hacia el término de esta gráfica, teníamos un pequeño premium del lado europeo, pero que ese premium se ha perdido, pero está en alta competencia con los mercados spots asiáticos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hoy y hacia el futuro, que vamos a tener mayor volatilidad, como vemos, y mayor competencia con estos mercados, dependiendo de qué pasa dentro de cada uno de estos mercados, ¿no? Dentro de Asia, dentro de Europa. Del lado europeo, por ejemplo, tenemos unos niveles de almacenamiento muy por debajo del promedio de 5 años. Tenemos unas señales de precio que no están claras para el relleno de esos flujos de almacenamiento. Entonces es probable que veamos incrementos y presiones a la alza en los precios empujados por el lado europeo. Pero del lado asiático podemos ver tendencias similares, entre otras cosas por lo que sucede en China, que hasta ahora no está muy claro cuál va a ser la perspectiva
de medio plazo dentro del caso chino, porque hay una conjugación de aumento de producción doméstica en China, decremento del consumo y también aumento en las importaciones por tubo desde Rusia y desde otras partes del Medio Oriente. Entonces, lo que tenemos ahí es una suerte de incógnita de qué va a pasar hacia el frente, pero lo que es certero es que va a haber más volatilidad y más competencia por estos precios, ¿no? Luego tenemos esta, también es muy interesante, digamos, otra manera de ver cómo se han compensado estos volúmenes de gas natural licuado. Vimos cómo estaba esto acomodado por diferentes países. Básicamente lo que tenemos es en azul cuánto se ha perdido y luego tenemos los flujos de los nuevos exportadores en morado, luego en verde, los que hablábamos como Malasia, Rusia y otros, pero lo que tenemos al margen de ellos, es decir, en gris, en verde y en azul claro, es ese remanente que lo que tenemos es lo que denominamos destrucción de la demanda, ¿no? O sea, es decir, es demanda no atendido que diferentes consumidores han decidido, por ejemplo, en el sudeste asiático, no consumir gas natural licuado y pasarse a otros combustibles que son más baratos. En muchos de esos casos ha sido carbón, por ejemplo, pero en otros casos ha sido también un incremento de renovables, por ejemplo, o simplemente, digamos, energía no consumida en el sector industrial, ¿no? En algunos casos. Y luego vemos hacia, en un punto medio, pues, ¿qué va a pasar hacia adelante? Tenemos con una pregunta enorme que esto dependerá últimamente de cuándo se reabra el tránsito habitual y seguro del estrecho de Hormuz, ¿no? Y eso depende de condiciones meramente de discusión diplomática, de qué va a suceder en términos bélicos, pero en todo caso tenemos volúmenes que están perdidos porque no se han recibido en algún momento. Y recordemos que tenemos también una afectación de daño donde algunas instalaciones muy importantes en Qatar fueron dañadas militarmente, ¿no? por los ataques. Y tenemos ese complejo de Ras Laffan que por al menos en el mejor de los casos, de acuerdo a la compañía propietaria, un periodo de 4 años para que se reconstruya y vuelva a operar. Entonces tenemos ahí una importante pérdida que va de aquí a que acabe la década, pues de volúmenes importantes de GNL, ¿no? Que van en torno, dependiendo de diferentes supuestos que tengamos, pero en torno al incluso una quinta parte de la capacidad instalada de licuefacción global, ¿no? Lo cual es bastante relevante. Ahora, como hemos dicho, esa capacidad de licuefacción sigue creciendo y en buena medida se ha estabilizado, pero tenemos estos volúmenes de pérdida que, como podemos ver en el caso de el morado y el azul fuerte y el azul clarito, pues esos se van a seguir incrementando mientras el estrecho no se abra, ¿no? Y entonces, ¿qué significa esto para el mundo? Por ejemplo, es una perspectiva de la Agencia Internacional de Energía en el que esperaban un crecimiento de la demanda de gas natural licuado. Y ahí, como pueden ver en azul fuerte, esa región geográfica era Asia-Pacífico. Asia-Pacífico emergente, como hablamos, estos países como Bangladesh, Pakistán, Indonesia, Vietnam. Y lo que vemos es, pues, ¿cómo va a pasar ese crecimiento? Es difícil que hacia 2030 esta gráfica se vea así, si hoy estamos viendo una tendencia completamente en el lado contrario. Como vimos en algunas partes del mundo, esto ha implicado que los países tomen diferentes decisiones de acuerdo a sus recursos. Esto sucedió en Pakistán, por ejemplo, donde en la crisis digamos, de europea, después de que Rusia invade Ucrania, había una serie de contratos de corto plazo y cargos en el mercado spot de GNL que iban hacia Pakistán. En el contexto en el que iban en el trayecto desde Qatar a Pakistán, fueron comprados a mejor precio por importadores europeos. Se dieron la vuelta y se fueron hacia Europa. Y Pakistán tuvo la pérdida de 2 o 3 cargos, que eso llevó a que tuvieran apagones. Y entonces entró en una crisis social, desde luego energética, y entonces decidieron incrementar su energía eléctrica a partir de proyectos fotovoltaicos que entraban de manera muy barata desde China, ¿no? De una manera no necesariamente la más ordenada, pero ha incrementado, si ustedes ven los datos, de manera muy significativa la energía solar en Pakistán a partir de esta experiencia en 2022, ¿no? En otras partes del mundo, esto ha significado un aumento en la electrificación también de diferentes usos, en algunos casos de transporte. Yo, por ejemplo, es una foto de mi natal Ciudad de México,
y donde vemos una completa inundación de vehículos eléctricos de origen chino, ¿no? Hay cerca de 10 marcas que están vendiendo y uno camina y ve chino eléctrico, chino eléctrico, chino eléctrico por todas partes. Entonces es muy interesante y es una tendencia que no es propia de México. Desde luego, en otros países está creciendo de manera muy amplia, pero es otra manera de lo que ha sucedido. Y otra manera de responder es quemando más carbón. Esto es en India, donde ante la falta de suministro local, ante la escasez de mercado global de GNL, lo que sí tienen es carbón de manera doméstica y eso ha aumentado. Y eso, desde luego, pues son malas noticias para el medio ambiente, para sus metas ambientales, para la gente y las comunidades que viven alrededor de ello, ¿no? Entonces, lo que vemos es una tendencia en general de diferentes estados, de diferentes gobiernos, de poner más énfasis en la seguridad energética, que por un tiempo fue una prioridad que tal vez no estaba en el número 1 de la lista, probablemente no en el 2 o 3, y que hoy de manera muy relevante está como una prioridad y una tendencia hacia diversificar los riesgos y aumentar el consumo de fuentes adquiridas domésticas. En algunos casos pueden ser energías limpias, en otros casos no lo van a hacer. Va a ser carbón, va a ser combustóleo, diésel, lo que se puede, ¿no? Y entonces diferentes países están tomando diferentes decisiones. Entonces vayamos a América Latina un poquito y cómo consumimos el gas natural licuado y el gas natural en general. Unos puntos son solamente comparativos en torno a la mezcla o al consumo de energía en América Latina. Y lo que tenemos, para mí, que resultan dos cosas. Una es que somos relativamente menos diversificados que otras regiones del mundo. Noten, por ejemplo, cómo nuestra presencia de energía nuclear es muy, muy limitada, ¿no? Se limita a Brasil, Argentina y México. En términos de consumo de carbón, también es bastante baja comparada, por ejemplo, con el creciente Asia-Pacífico o con lo que sucede en Europa o en Estados Unidos. Y lo que tenemos también es, sí, un incremento importante en hidroelectricidad, un crecimiento en otras energías renovables, pero eso hace que esa falta de opciones tenga un mayor peso en otros combustibles, y los que quedan no son tantos. Y entre el que más crecimiento ha tenido es el gas natural. Y entonces ahí lo que tenemos es que América Latina tiene para el rol del gas natural una presencia, una importancia más relevante que otras regiones, ¿no? Entonces eso me parece que es algo bastante interesante. Y otra, digamos que eso no lo podemos ver en esta gráfica, pero que lo sabemos, es que tenemos una importancia para el gas natural particularmente relevante en el sector eléctrico, no tanto en otras tareas como es la industria pesada o como lo es la calefacción en Europa o en Estados Unidos, donde en ocasiones, por ejemplo, en Europa se dividía a tercios, ¿no? Básicamente. Entonces, me parece que eso tiene unas características relevantes para el caso de América Latina y del Caribe. Ahora, más o menos, América Latina consume cerca del 5% del gas natural global. Buena parte de ello es gas que se produce dentro de las fronteras, entonces no se comercia, se queda internamente, no se comercia internacionalmente. Y digamos, lo que sí se hace por gasoducto, tenemos algunos casos relevantes, Argentina siendo uno importante, Bolivia, Chile, etcétera. Pero en cuanto a GNL, lo que vemos es una tendencia importante al alza en la parte de importaciones. América Latina por algún tiempo fue un exportador neto de GNL. Hay 2 países en la región que hacían esto, Perú y Trinidad y Tobago. Hoy no es el caso. Y en buena medida lo vemos por el importador más grande en la región, que es Brasil. Chile es el otro relevante. Argentina lo hace hoy menos. Y luego en esa línea amarilla, o en esa barra amarilla, que intencionalmente la puse en amarilla, el más grande de esta categoría o subcategoría es Colombia. Solo que para el Instituto de Energía el año pasado no era lo suficientemente grande para que cambiaran su metodología. Yo estoy seguro que el próximo año o el que sigue lo van a hacer, porque esas importaciones de GNL de Colombia, como sabemos todos aquí, es muy probable que sigan aumentando y que van a jugar un rol más importante. Pero no solamente es Colombia, hay otros países pequeños, pero que para sus mix energéticos representan algo muy importante. Jamaica es uno de ellos, República Dominicana, Panamá, El Salvador,
¿no? Entonces son países, digamos, que en términos globales representan una parte pequeña del pastel, pero para su pastel propio representan una proporción bastante elevada, ¿no? Entonces, en general tenemos 3%. Y un punto relevante que me parece que es relevante también para Colombia es el caso de lo que se dio en 2021 en Brasil, cuando hubo un aumento muy importante del GNL al punto que estresó los precios regionales del GNL a nivel global. Y eso fue que hubo una sequía muy importante, hubo mayor necesidad de generación de electricidad a partir de gas natural licuado y entonces importaron mucho. ¿Qué hubiera pasado en ese contexto en 2021? Los precios del GNL, si ustedes recuerdan, estaban relativamente estables y relativamente bajos. ¿Qué hubiera pasado si a Brasil hubiera pasado eso en 2022, en el punto más álgido de la crisis de Rusia y Ucrania? Hubieran tenido severos problemas, ¿no? Hubiera sido una condición mucho más complicada y seguramente esa barra verde no sería tan elevada, ¿no? Hubiera sido limitada en algún momento, ¿no? Entonces, este tipo de variaciones, particularmente en hidroelectricidad, donde Colombia, desde luego, tiene una participación muy importante, es algo muy relevante de tener en cuenta para esta planeación del largo plazo y que estoy seguro que para Brasil fue por una parte una lección aprendida, pero por otra parte una cuestión de muy buena fortuna y suerte que no tuvieron esa emergencia en ese año. Ahora, vamos a ver cómo importa o qué países importan en América Latina en los últimos 2 años, ¿no? Y como vimos, esa era una visión un poquito más de largo plazo, ¿no? De los últimos 6 años. Y aquí tenemos en el mercado más reciente. Y aquí atraigo su atención y me parece que todo ya lo está haciendo. Colombia apenas figuraba en la visión de largo plazo, si estamos viendo así para 6 años. Si vemos en los últimos 24 meses, Colombia es el segundo importador más relevante en la región, ¿no? Esto ya es, desde luego, una realidad. En varios meses incluso más grande que Brasil, ¿no? Más grande que Chile. Vemos diferentes patrones de manera muy interesante. Algunos de ellos es que en general vemos una tendencia a la alza, ¿no? De todos. Pero también vemos una estacionalidad muy importante en diferentes de estos importadores. Vean, por ejemplo, Argentina en azul, donde claramente sus picos de importación y de demanda es durante el invierno austral, ¿no? Es decir, ahora mismo, ¿no? Entonces eso estresa los mercados regionales, desde luego, y no son buenas noticias pues para los otros importadores, ¿no? Porque estás compitiendo más. Ahora, tenemos otros que no son tan estacionales o que no son estacionales. Y me parece que ese es el caso de Brasil y Colombia, donde no está esta estacionalidad marcada, digamos, marcada por la temperatura, como en el caso argentino o en el caso chileno, pero depende más bien de otros factores y esos factores desde luego tienen que ver con estos márgenes y con estos potenciales hidroeléctricos y esas variaciones en el sector. Entonces me parece que eso es otro factor muy relevante y que es muy interesante para ver en cuanto a la planeación hacia adelante. Y luego veamos, Colombia importa estos volúmenes crecientes de GNL, ¿de quién? ¿No? Y la respuesta, como saben la mayoría de la gente en esta sala, son de 2 países. Por una parte Estados Unidos, que puse todos esos en azul, y por otra en rojo, ¿no? O sea, esto es por punto de exportación. Y ahí lo que tenemos es, por una parte, un incremento muy importante, pero por otra parte, una relativa poca diversificación, ¿no? Es decir, estamos dependiendo, o Colombia está dependiendo, de 2 productores nada más, que tienen diferentes perspectivas, que tienen diferentes situaciones que les pueden o no afectar a cada uno de esos importadores, a cada uno de esos exportadores. Ya lo vamos a ver. Lo que tiene interesante, me parece, es que dentro de Estados Unidos, digo, Trinidad y Tobago solamente tiene una terminal de exportación, pero en el caso de Estados Unidos son varias. El tema es que están concentradas casi todas, salvo una que es Elba Island, ¿no? Y vamos a verlo más adelante. Entonces, por lo menos hay una diversificación entre las terminales de exportación estadounidenses, ¿no? Entonces, vamos a ver esto que representa en los últimos meses, ¿no? Esa es la versión anual. Y en la versión mensual vemos que ha habido un incremento particularmente de los volúmenes de Trinidad y Tobago, ¿no? Hay en algunos momentos, en algunos meses, donde no hubo importaciones o donde las importaciones vinieron simplemente de una sola terminal, ¿no? Entonces eso me parece interesante que Trinidad y Tobago ha tenido una mayor relevancia, lo cual hace sentido, entre otras cosas, simplemente por el costo de traslado, que es mucho menor que desde la costa del Golfo estadounidense. Ahora bien, veamos históricamente qué significa esto para Trinidad y Tobago. ¿Qué rol, qué peso tiene Colombia en su nivel de exportaciones para Trinidad y Tobago? Y aquí lo que vemos es que está teniendo una participación cada vez mayor, en torno en promedio al 10% de sus exportaciones, ¿no? Entonces es una buena noticia. Pero en algunos meses tan alto como 30%, ¿no?
sea, cerca del 30% de todas las exportaciones de Trinidad y Tobago van hacia Colombia, ¿no? Eso fue verdad, por ejemplo, en mayo de este año. Pero por otra parte, y si viéramos esta gráfica, si se extendería un poquito más para allá, es que las exportaciones de GNL de Trinidad y Tobago están estancadas en el mejor de los casos y tienen una tendencia ligera hacia la baja. Y eso es un factor estructural que tiene que ver con, digamos, el agotamiento progresivo de los recursos que hay en ese país, ¿no? Hay otros campos, hay, por ejemplo, uno muy importante que está dentro de las costas de Venezuela, el Campo Dragón, pero pues, requiere de la construcción de un gasoducto para que conecte con la terminal de licuefacción, pero digamos, a falta de infraestructura adicional, a falta de decisiones de inversión importantes dentro de ese país, hay una tendencia a la baja de las exportaciones de Trinidad y Tobago, lo cual desde luego para los importadores más importantes de Trinidad y Tobago no son buenas noticias, ¿no? Entonces este es el caso de Colombia, pensándolo hacia adelante. Y luego vamos a ver el caso estadounidense. Aquí, esta es una película anual, ¿no? Donde vemos por una parte, digamos, lo que resalta es el crecimiento increíble de las exportaciones de GNL estadounidense, que empezaron apenas en 2016, es importante recordarlo, ¿no? Y que han crecido, digamos, constantemente año con año y de manera muy importante el año anterior y luego este todavía más, ¿no? Y ahí lo que vemos en amarillo es ¿qué rol o qué peso tiene Colombia en ese mundo de exportaciones estadounidenses de GNL? Pues ahí es muy poquito, ¿no? O sea, es esta rayita amarilla que está abajo, que es 1%, lo cual no necesariamente son malas noticias, pero que nos hace ver el rol, digamos, o la importancia que tienen otros importadores de GNL nada más en el caso estadounidense, ¿no? Francia, por ejemplo, Europa ha tenido un rol más importante y eso lo vemos claramente en esta gráfica, ¿no? Ahora, en términos de Estados Unidos hay otros riesgos. Que eso es la gráfica anterior, estábamos hablando simplemente de los rivales exportadores o los rivales de importación de gas natural estadounidense. Hay un tema con Estados Unidos que es la mayoría, como podemos ver en este mapa, la mayoría de sus terminales de licuefacción están todas concentradas en una misma zona, ¿no? Están a pocos kilómetros de distancia relativamente en la costa del Golfo de México. Y eso hace que sea esta región, digamos, esta región además, perdón, es susceptible a temporada de huracanes. Justamente durante esta temporada del año hay una importante disrupción o posibles disrupciones cada año a estos flujos de exportación. Y el problema es que estando todas estas terminales juntas o relativamente cercanas, pues si están afectados por un mal tiempo, por un huracán que vaya en curso, esto puede tener, uno, afectaciones temporales a varias de estas plantas de manera simultánea, pero dos, también daños estructurales a alguna o varias de estas plantas. Esto ha sucedido en diferentes momentos en los últimos años, entonces este es un factor para tener en cuenta. Entonces tenemos por una parte, hay algunas ventajas del gas estadounidense, ¿no? Por ejemplo, particularmente viniendo a Colombia, la ruta de transporte es relativamente corta, los precios son relativamente bajos, pero hay este riesgo de concentración, ¿no? Sí, únicamente Elba Island y Cove Point, que están en Luisiana y en Maryland, respectivamente, son las que están exentos, digamos, de esta parte de estas disrupciones climatológicas, en particular los huracanes. Pero no es la única disrupción climatológica. En 2021 y durante cada invierno hemos visto eventos extremos de frío más relevantes. En 2021 fue el más catastrófico, el más, digamos, de mayor magnitud, que fue la tormenta invernal Uri, y que tuvo un congelamiento de volúmenes enormes de gas natural al punto que hubo apagones y falta de suministro tanto de gas como eléctrico en prácticamente todo el estado de Texas, y donde eso afectó al importador de gas natural más grande de Estados Unidos, que es México. Y entonces esas repercusiones llevaron a que más de la mitad de los estados de México tuvieran también apagones e interrupciones del suministro. Esto afectó también las exportaciones de GNL. Y este es un problema que no está exento de que suceda el próximo invierno, y si no el próximo invierno, tal vez el que sigue, y si no, tal vez el que sigue. Vimos, por ejemplo, picos de precios durante este mismo invierno, justamente por una tormenta invernal similar. Simplemente no fue de la misma magnitud, ¿no? Ha habido algunos esfuerzos por reacomodar o reconfigurar esa infraestructura para que sea más resistente a estos inviernos, pero digamos en gran magnitud es un riesgo que sigue ahí.
Y el otro son daños estructurales. Este es una fotografía de bastante baja calidad, por cierto, pero es de las pocas imágenes que hay, de la terminal Freeport LNG, de la cual en un año, por cierto, fue la que mandó todos los flujos que Colombia importó. Esta terminal está en Texas y por diferentes fallas mecánicas, de acuerdo al reporte final y la investigación, hubo esta explosión en esta terminal de gas natural licuado. Estas cosas pasan, han sucedido en otras regiones del mundo. En Noruega, por ejemplo, hubo un incendio muy importante hace unos 3 años. En Australia también. Es decir, hay una serie de disrupciones y una serie de riesgos pues, que son inherentes al sector, ¿no? Por ejemplo, en Australia, hace 2 años, hubo también una interrupción al suministro por una huelga del sindicato que duró varios meses. Digamos, son factores que no se pueden tener en cuenta, pero que sí son importantes tener en consideración, dada la concentración de estos complejos exportadores y dada la dependencia del lado de Colombia de simplemente 2 importadores, ¿no? Y luego, regresando un poquito a donde estamos hoy y hacia adelante, lo que vemos de manera global, un poco para cerrar esta conversación, es que tenemos un nuevo mapa global con más conflicto, con más fragmentación y menor cooperación internacional, con mayor competencia geopolítica, con mayor incertidumbre, con esta volatilidad de precios de algunas materias primas de energéticos y que afectan diferentes cadenas de suministro en maneras que no necesariamente lo pensábamos. Y entonces eso hace que los países tengan mayor énfasis en sus propios sistemas, en seguridad energética y que tengan que ver hacia la autosuficiencia y a la diversificación de fuentes, ¿no? Entonces hay mayor, digamos, algo que de lo que hemos visto recomendamos es un mayor énfasis en el lado de la demanda y en el midstream, es decir, transporte y almacenamiento, y no solamente del lado de la oferta. Eso suele ser un error frecuente. Y digamos, para América Latina esto puede significar mayor uso de sus recursos energéticos. En algunos de los casos hay enorme potencial renovable, como es el caso de Colombia, como es el caso de Chile, de México, de Brasil, en otros casos. Y en otros está más limitado, digamos, o también forma parte en términos de sus hidrocarburos. Eran unas fotos que debían de aparecer, pero bueno, falló un poquito. Y básicamente la idea era, ¿quién se iba a imaginar que Delcy Rodríguez iba a estar hace unas semanas presentando una nueva legislación petrolera para que Venezuela regrese a eso, si nos lo hubieran dicho en el brindis de Año Nuevo, ¿no? Yo creo que absolutamente nadie le hubiera atinado a eso. Yo creo que nadie en las apuestas de Kalshi hoy que están tan de moda le hubiera atinado a esta perspectiva, ¿no? Y digamos, en cuanto a esta fragmentación, me parece muy interesante. Esta es propaganda en las calles de Teherán del estrecho de Hormuz, ¿no? O sea, que básicamente dice algo así como nosotros tenemos el control o Irán tiene el control, ¿no? Entonces, me parece muy relevante cómo estamos en un mundo más complejo, más fragmentado, más complicado. Y para Colombia, digamos, para cerrar eso, de la manera que lo vemos desde fuera, es que está expuesto, está llegando a la fiesta en un momento muy complicado, está llegando a un entorno internacional a requerir más volúmenes, a depender más de combustibles adicionales, en un momento que la cosa está bastante complicada. Entonces, las recomendaciones ahí son planeación de largo plazo, inversión, diversificación de fuentes de producción, pero también de tecnologías, y también de los importadores, o sea, de quienes sean, e incluso, no hemos hablado de esto, pero con gusto después, de estructuras, por ejemplo, de contratos, ¿no? Hay contratos, por ejemplo, en Asia que prefieren de largo plazo, 15, 20 años, que tienen fórmulas indexadas no al gas natural, no a los precios de gas natural, sino al petróleo, por ejemplo, al barril Brent. En otros casos tienen otras fórmulas, pero lo que hacen eso es diversificar el riesgo para tener un margen más seguro y disminuir esos riesgos, ¿no? Invertir y aumentar en infraestructura de transmisión y almacenamiento de energía. Y transmisión me refiero a eléctrica, pero también de gas natural, por ejemplo, ¿no? De gas, y almacenamiento, lo mismo, ¿no? Repensar y diversificar el consumo, mayor énfasis en la eficiencia y electrificación. Me parece que hay casos positivos en diferentes regiones del mundo, pero incluso en América Latina para cómo hacerlo. Y en un mundo más fragmentado e inestable como en el que estamos avanzando, la transición energética es también fortalecer la seguridad energética y asegurar precios más estables, más asequibles y menos volátiles, ¿no? En cuanto está el entorno internacional. Así que, sin más, muchas gracias por su atención y espero que les guste. Agradecemos al señor Rivera por compartir su perspectiva internacional relacionada con el abastecimiento energético de las Américas.
Y yo los invito a un pequeño coffee break y los espero muy puntuales a las 10:30 de la mañana para continuar con la agenda del día de hoy de este Foro de Gas 2026.